Bien, vamos ahora a nuestra entrevista del día con una figura aquí muy de nosotros, que hemos tenido en varias oportunidades y que siempre resulta interesante sus puntos de vista, sus opiniones, sus informaciones. Es el diputado Alexis Jiménez por la provincia Santo Domingo, del Partido Revolucionario Moderno y presidente de la Comisión de Justicia. Muy buenos días, Alexis. Bienvenido una vez más a nuestro programa. Grato placer poder estar aquí compartiendo con usted, don Tuto, contigo, Nadia, y con el público televidente que nos sintoniza desde sus hogares, que son la esencia de todo. En nosotros estar aquí, brindarle la información, en nosotros hablar hacia ellos, creo que no tiene, como dicen por ahí, parangón. Es lo más importante. Bien. Bien, con Alexis Jiménez podemos conversar sobre diversos temas, temas políticos, temas legislativos. Y vamos a empezar precisamente con ese tema legislativo. Y la pregunta mía es la siguiente: ¿va a terminar esta gestión de gobierno sin que haya sido aprobado por nuestro Congreso el Código Penal? Mira, quizás tengo que ser claro. La legislatura termina ahora, a principios de enero, el 10. Es decir, nosotros ya en esta legislatura los aprestos no están dados. Se han depositado nuevamente dos iniciativas y creo que se van a seguir estudiando. Yo creo que ya el código ha llegado a un momento donde hay un consenso prácticamente en la Cámara para tener el código. No sé si lo permita, que nosotros estamos en el año electoral, donde cada uno de los legisladores, algunos como yo, estamos concentrados en seguir dejando una huella, porque sí tengo que decirlo, la honra que he tenido en presidir la Comisión de Justicia, que hemos podido dar leyes importantes al país, para mí eso no tiene, como dicen por ahí, no tiene precio. Yo creo que de eso se trata, de nosotros ir a las instituciones a dejar un legado. Y creo que el mayor legado debe ser el código. Por eso estamos trabajando y aún estemos en un año electoral, le decía a los miembros de la comisión que teníamos que salir de algunas leyes importantes, leyes países. No solamente el código, sino también nosotros tenemos ahora mismo el Ministerio de Justicia, que es una ley que está en la comisión, que probablemente e inclusive ya lo que nos queda son horas de discusiones, es decir, estamos cerca de dar esta ley. Tenemos otra ley muy importante que es la ley de indulto, que también la estamos trabajando en la comisión. Nos juntamos con Fray Arístides Jiménez, que es un gran conocedor, más de 30 años sirviendo en la pastoral penitenciaria, y con el magistrado Mariano Rodríguez. Es decir, hemos trabajado esas dos leyes que son buque insignia y que vamos a salir de ella probablemente aún en esta legislatura. Pero, por Y ejemplo, el Código Penal estamos cerca, don Tuto, escúchame sí, que le pero, interrumpa. o sea, usted dice que la legislatura vence el día 10 de enero, la legislatura ordinaria. Sí, En otras oportunidades, el mismo Poder Ejecutivo ha convocado a a una legislatura legislatura extraordinaria. extraordinaria cuando se entiende que hay iniciativas legislativas que son urgentes para la República Dominicana. ¿No podría ser ese el caso o no debía ser ese el caso del Código Penal? O solicitarlo ustedes, tal vez, para concluir con eso y que eso quede como un legado de un Congreso que en su gran mayoría pertenece al partido de gobierno. sí, ya hay depositado. Lo primero era que las iniciativas que ya habían perimido, con la excepción de una que era de la diputada Soraya Suárez. Es decir, ya las iniciativas que estaban habían perimido. En el día le puedo asegurar que ya han sido depositadas dos iniciativas de las cuales como comisión no hemos sido apoderados. Es decir, pero sí veo con buen tino el nosotros solicitar, y creo que en esta legislatura, en la legislatura próxima, que empieza el día 27 de febrero, vamos a trabajar en el Código Penal y en el Código Civil. ¿Qué factores tan fuertes externos ha impedido en todo este tiempo que realmente se pueda conocer un código penal que se adapte a estos tiempos y que sea garantista también para los que somos afectados en muchas ocasiones? Mira, el código
si miramos hoy lo que somos especialistas, y voy a decirlo, lo que son especialistas en materia de derecho penal, y que han visto el código, se han sentido sorprendidos, porque realmente es un código que sería el mejor código de toda América Latina. Y Tengo que entonces, decirlo. ¿por qué no se aprueba? Lo que sucede es que el código ha sido víctima de temas que propiamente no se ven en los tribunales. Si tú me dices cuántos casos de aborto o cuántas condenas de aborto tú has visto en los tribunales, en el código chileno el tema del aborto y el tema de las causales se encuentra en la Ley General de Salud, por un ejemplo. Y no pudiese aquí. Mira, No, y se habló de separarlas. Claro. Se habló de separar las causales. Sí. Inclusive se enviaron 2 de ellas a una ley especial, hay una que se asumió. Pero yo creo que ya nosotros, gracias a Dios, rebasamos el tema de las causales, que es, le digo algo, es el tema más difícil que tenía el Código. La retranca. El hándicap del Código Penal eran las 3 causales. Y hoy creo que el Congreso que ha llegado a un consenso sobre ese tema. Hoy quizá está parado por una pequeña palabra, sobre el tema de la palabra orientación sexual. Y eso prácticamente es lo que ha parado, que al final es un tema que no gravita tanto. Cuando tú miras el sicariato, cuando tú miras los diversos tipos penales, porque ¿qué estamos hablando? El Código Penal data del año 1810, ni siquiera éramos república. Y nosotros... Ya 213 años. Nosotros lo asumimos porque a la invasión haitiana que se da acá, cuando los haitianos nos invaden, traen el código en francés. Y la gente no sabe que es en el año 1884, ya nosotros, siendo república, que traducimos esos mismos códigos franceses. Es decir, nosotros hemos vivido con unos códigos y hay una teoría que es la teoría malthusiana económica, que decía que la economía crece a un ritmo aritmético, mientras que la población a un ritmo geométrico, 1, 2, 3, 4, 5, 2, 4, 8, 16, 32. Entonces, así mismo pasa con el crimen y los delitos. Y la diversidad de los delitos. Y la diversidad y la modernidad delitos. Y la actualización que cada día hacen ellos. Y lo voy a dar aquí. Hoy nosotros tenemos que ir pensando en el siglo del delito, en el robo de identidad. Esas son las cosas más preocupantes. Hoy cuando un jovencito con una laptop agarre y te robe tu identidad y te saque todo lo que tú tienes de un banco y te deje sin nada. Como en efecto ha pasado en muchos países, ya hay casos. Hoy nosotros tenemos que avisorar, inclusive parte de lo que le decía a la comisión, que teníamos que dejar el legado de un código de ciberdelito y de ciberdelincuencia. Hoy vendrán otras modalidades, la inteligencia artificial. Hoy pueden poner a cualquiera de nosotros a decir lo que no hemos dicho. Y en lo que se prueba el caso. No, y el asunto de las redes, claro, o sea, el problema de las redes va increciendo aquí. Es un asunto que realmente resulta preocupante. Los chiperos, es decir, lo que está pasando, nosotros, por eso decía que como están las infracciones, nosotros en el código tenemos más de 90 nuevos tipos penales que no existían. Y esto lo que da al traste es que podamos tener una sana administración de justicia y que cuando tú tienes una impunidad, cuando tú ves una persona que tiene 40, 50 fichas y por un tecnicismo está... ¿Por qué? Porque nosotros tenemos, y tengo que decirlo aquí, tenemos una gran defensoría pública, pero no tenemos un derecho para defender a la víctima. Es decir, hoy estamos teniendo un código garantista, un código procesal penal garantista, que es bueno, nadie está en contra de la garantía que pueda dársele un proceso a todos los ciudadanos. Ahora, ¿y la víctima? ¿Quién la protege? Al afectado. Entonces, son de las cosas que nosotros tenemos que ir armonizando, porque lo decía y lo hablaba con don Jorge Subero Isa,
que nosotros tenemos que hacer una mesa de justicia. Y gracias a Dios que no ha tocado a nosotros el mismo Ministerio de Justicia, porque el Ministerio Público en lo que debe concentrarse es en la preparación de sus miembros, en la adecuación y cantidad de sus miembros, y es en la investigación. Por eso vemos muchos casos que aún existiendo una voluntad, no llegan al término. Y lo que tendría este código, fue una de las cosas mías, el tema de la reincidencia. Tú no puedes agarrar y tener una persona que haya cometido tipos penales y que te pueda salir por una fianza, una garantía, cuando te ha convertido ya más de 4 o 5 veces el mismo tipo penal. No, y la sumatoria de delitos. Y la sumatoria de delitos, exacto. Nosotros le llamamos las infracciones reales, eso es un instituto. Nosotros, ¿qué hicimos? Sacamos lo mejor del derecho español, del derecho alemán y del francés y hasta de Estados Unidos. Eso que usted decía, el cúmulo de la pena, son las el cúmulo de penas. El cúmulo de penas está contenido en el artículo 51 del proyecto del código. ¿Qué es lo que andábamos buscando? Eso mismo. Aquí una persona le quita la vida a una y puede seguir matando 20 o 30. Porque va a ser juzgado por una sola. Es decir, nosotros, parte de eso fue y aumentarlo, de que exista, no es como dicen por ahí, y lo decía en un libro Francesco Canelucci, que nosotros andamos buscando hacer las miserias del proceso penal. No. Inclusive, parte de las cosas que estamos viendo como comisión es que estamos invitando al Ministerio Público, porque el tema del viejo sistema y el nuevo sistema son cosas que deben desaparecer. Debe haber un solo sistema. Pero eso es una barbaridad. Y que un preso no esté llamando desde las cárceles. Exacto, ahí voy, que sea como un sistema integral de justicia real, porque ¿qué pasa? Ah, bueno, la justicia lo juzga, lo mandan a la cárcel, pero ya ahí automáticamente el sistema de justicia pierde el seguimiento de esa persona, está la dirección de prisiones, pero usted va a una cárcel aquí y a veces usted no sabe si condenar a una persona realmente es un castigo o un beneficio, porque instalan negocios y hasta dirigen bandas delincuenciales desde las cárceles. Del nuevo modelo lo pasen para el viejo. Sí, pero hay una cosa que yo realmente no entiendo. Si nosotros hemos podido consensuar una herramienta legislativa, nosotros hemos podido, ¿verdad?, abordar tan diversos temas en un código penal moderno, ¿cómo es posible que se prive a la población de una herramienta de esa naturaleza en estos tiempos? ¿Qué es lo que hay ahí que impide que se ponga en práctica, que se apruebe y se ponga en práctica cuando supuestamente todo el mundo está de acuerdo en que el Código Penal es algo indispensable para usted poder adecuar el combate a los distintos delitos, a la delincuencia en estos tiempos? Entonces, ¿qué es lo que falta ahí? Es voluntad de quién, del presidente de la República, de los legisladores, ¿de quién es? Miren, la Cámara... De todo un poco. Nadie lo dijo, pero miren, nosotros, cuando tú estás dentro y tú eres legislador, y la constitución que tenemos que decirlo, es la mejor constitución que hemos tenido. Esta constitución establece los derechos fundamentales y divide los 3 poderes y pone al poder legislativo. Y tiene un artículo que yo lo tengo ya como una botella, que es el artículo 77, que el artículo 77 dice que los legisladores no están ligados a mandato imperativo, sino que actúan bajo el sagrado derecho de representación del pueblo que lo elige. ¿Y qué es lo que quiere decir eso? Es que muchísimas veces el día a día de la Cámara nos envuelve. Y tengo que decirlo, mucha gente entra a la Cámara y lo urgente sustituye lo importante. Y ojalá ustedes les voy a recomendar este programa, ojalá ustedes digan un día con el legislador. La gente cree que el mayor trabajo que se hace en las comisiones, en la sesión donde ven que estamos todos, no. El mayor trabajo es en las comisiones. Y el legislador tiene que estar con sus 3 funciones, la de legislar, la de fiscalizar y la de representar. Y es muy envolvente.
yo creo, Tuto, que si Dios lo permite, nosotros vamos a dejar este legado. Sé que estamos en un año electoral, es difícil, en el año Pero electoral, debía ser más fácil. pero Porque eso inclusive yo creo que eso podría ser algo que el Beneficio. lo presidente que Abinader y el pasa- actual Congreso Beneficio. podría exhibir como uno de los grandes logros, algo que desea el país, que debía constituirse en un apoyo a esa candidatura. Ajá, es beneficioso para el presidente, pero para muchos diputados que están ahí no. sí, porque usted sabe, miren, recuerdo que en un momento a muchos de los legisladores en las iglesias hasta lo ponían y ponían los listados. Claro, Es decir, porque ahí hay un ese tema de doble moral, de ese- responsabilidad, es un tema a de veces, coherencia don Tuto, incluso. que quizás en el caso mío yo siempre he estado claro con mi posición. Yo creo y siempre la he mantenido. Yo creo que hay de todo un poco y que parte de lo que nosotros, y ojalá podamos dejar este legado, pero hoy el diputado o la diputada lo que está pensando, o el senador o la senadora lo que está pensando es en volver a repetir. Sí, pero Porque mire, si yo voy no a citar, repite, escúcheme. no puede volver. Yo voy a citar aquí Sí. la manera en que empieza el editorial de hoy del Nuevo Diario, que dice, yo estoy completamente de acuerdo. La campaña más efectiva es hacer cumplir la ley. Y lo que yo creo que lo que debe sumar más adeptos es usted hacer las cosas que realmente benefician a su sociedad. ¿Cómo es posible que nosotros hayamos podido pasar tantos años con un código penal completamente obsoleto? ¿Cómo es posible que nuestras autoridades, que han venido repitiendo hasta la saciedad, que ya sí se va a aprobar el Código Penal, que ya es impostergable la aprobación del... que sigamos en una especie de limbo en ese sentido? Yo no entiendo eso. Mire, es hacer cumplir la ley, nosotros lo hemos hecho y usted hablaba de otro tema de que si la ley no tiene garras, esas garras, nosotros llamamos las garras, si la ley no tiene un régimen de consecuencias. Que no existe para nada. No tiene, y creo, don Es letra Tuto, muerta. que en eso tenemos que seguir trabajando. Decía Rubén Darío, y es uno de los grandes poemas en azul, que decía que dichoso es el árbol que es apenas sensitivo, y más la piedra porque esa ya no siente. No hay mayor dolor que el dolor del ser vivo, Alexis. ni peor pesadumbre que la vida consciente. Así es. Alexis. Bien, Entonces, bien. usted tiene una vida consciente. Usted como presidente de esta Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, ¿qué opinión le merece la elección de estos nuevos jueces del Tribunal Constitucional a propósito de cuestionamiento que ha hecho la oposición respecto a vinculaciones partidarias de algunos de estos miembros? Y ahí mismito Y le dejo, algunos de estos miembros, incluyendo al presidente. incluyendo al presidente, y ahí mismito le dejo entonces la otra pregunta de la decisión en el día de ayer de que el hermano del expresidente Danilo Medina siga el proceso de forma libre, sin ningún tipo de medida. Dime de lo que presumes y te diré de lo que careces. La verdad que usted tiene un desayuno literario. ¿Qué fue lo que usted desayunó, diputado? Porque usted está... Comió un libro anoche, él sabía que venía para acá y se comió unos cuantos libros. Decía Sócrates, yo solo sé que no sé Que nada. no sé nada. Pero sé más que aquellos que dicen saberlo todo. Don Tuto, y Nadia, yo a veces uno mira la oposición y hago un llamado, debe ser una oposición constructiva, propositiva, y debe mirarse a sí misma, porque cuando tú lo escuchas, tú preguntas, hoy nosotros tenemos un presidente honesto, Luis Abinader ha demostrado ser un presidente serio. Escuchábamos antes al presidente de la República que decían, voy a actuar hasta por el rumor público. Yo sé que hoy Luis actúa por el rumor público. En algunos casos, en algunos. Luis, a cualquier funcionario que se equivoque, actúa hasta por mínimas cosas. Hoy,
la misma dirigencia, la misma sociedad reconoce a un presidente que está al tanto de todo. La semanal. Un presidente que se expone toda la semana a hablarle a la prensa. Eso no lo teníamos. Bueno, y pero, hoy pero hay precedentes, ¿cómo no? Sí, hay precedentes, hay varios precedentes en ese sentido. El mismo presidente Salvador Jorge Blanco tenía las audiencias populares. El doctor Joaquín Balaguer en una oportunidad también ofrecía los jueves las ruedas de prensa. Sí. Y así. Pero mire qué referente se está yendo. Pero son referentes que no son manejados. Y otro tema, si nosotros miramos qué hicieron estos partidos que hoy están llamados, y yo no voy a decir, todo el mundo conoce al magistrado Napoleón. Primero, el Consejo Nacional de la Magistratura. Ese mismo consejo lo sancionó para ser miembro de la Suprema Corte de Justicia. Es decir, si es bueno para ser miembro de una de las altas cortes, también lo debe ser para otro. Es decir, demuestra un tema de experiencia. Es decir, que lo de Napoleón, a ellos el argumento se le cae. Y aquí lo que hay que buscar es personas, y hay que preguntarse, ¿de dónde era Marianito Germán? Es decir, hay que preguntarse, Luis Henry es amigo mío, pero ¿dónde era Luis Henry antes de llegar? Es decir, y eso puede quitar la seriedad o no de una persona. Y a diferencia, sindicarlo porque sea amigo. ¿Ustedes saben por qué aquí no existe el jurado? El jurado aquí no existe porque todos nosotros no conocemos un primo o de alguna otra manera estamos ligados. Es decir, aquí lo que hay que hacer es cumplir. Y como usted tenía en el editorial, don Tuto, que se cumpla la ley. El cumplimiento de la ley. ¿Quiénes lo eligieron? Quienes podían. Y el presidente actuó como debió actuar. Y nosotros el compromiso hoy, y debe ser el compromiso que deben asumir los 5 nuevos miembros del TC, es trabajar para la República Dominicana. Porque sí, tengo que admitirlo, tenemos a don Milton Rey Guevara, un gran hombre, y que ha sido un gran presidente del Tribunal Constitucional. No, va a ser difícil llenar esos zapatos. No es imposible, pero es no difícil. Imposible, pero sé que con la convicción y el trabajo se puede hacer. Y don Milton ha dejado el camino. Y recuerdo esto, a Barack Obama en su segundo periodo decía que esa, y Pericles también en el tema de la democracia, es la alternabilidad entre gobernantes y gobernados. Por eso nosotros tenemos que seguir construyendo un país donde no existan los mesías, sino donde exista el cambio y la transformación. Bueno, bien, muchas gracias, Alexis, por tus opiniones, siempre bien valoradas. Gracias por tu participación y esperamos tenerte pronto de nuevo por aquí. A ustedes muchas gracias por su atención y hasta mañana.